Estimados amigos de nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Vamos a conversar sobre nueva constitución y mes de la patria. Sí, hemos iniciado el mes de septiembre que nos trae junto con la primavera los recuerdos de una nación unida, cohesa, con un mismo pasado, una misma religión, una misma tradición, todos aquellos factores que nos han unido permanentemente a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, se está tratando en este momento en la Comisión de Constitución del Senado un proyecto que establece cupos reservados para pueblos originarios en la redacción de una nueva constitución. O sea, miembros para indígenas supuestamente, para que redacten en paridad e igualdad con todo el resto del país una nueva constitución para Chile. ¿Tiene sentido reservar cupos a los pueblos originarios? ¿Cómo es que es el criterio que se va a desarrollar en esta elección de cupos reservados para pueblos originarios? Es lo que vamos a ver en este comentario, pero antes lo invito a participar en este canal, inscribiéndose, tocando la campanita para que le puedan llegar los próximos posts, haciendo un like, reenviándolo a sus conocidos. Nos queda poco tiempo, tenemos mucho que a muchas personas debemos advertir sobre el enorme blef que significa una nueva constitución. También lo invito a pedirnos a esta revista gratuitamente, Chile en Llamas, un show muy bien montado, donde se analizan todos los acontecimientos ocurridos a partir del 18 de octubre pasado. Pasemos ahora el análisis de este proyecto de reforma constitucional que ya se encuentra muy avanzado en la Comisión de Constitución del Senado y en donde se establecen cupos reservados para pueblos originarios. En primer lugar, corresponde establecer si es el de derecho de nuestra Constitución actual establecer cupos reservados a pueblos originarios. Todas las bases de la institucionalidad nacional, todo el capítulo sobre ciudadanía y nacionalidad, toda la redacción de la actual Constitución establece que no hay grupos ni sectores privilegiados, que todos nacemos iguales delante de la ley y que no existen ni reservas, ni privilegios, ni ninguna distinción que separe a la ciudadanía entre sectores, que unos tengan derechos a una cosa y otros no tengan derecho a esa cosa. Eso es la base de todas las constituciones que han habido a lo largo de la historia de Chile, no solamente de la actual, que reconoce la igualdad de todos los chilenos delante de la ley. Tal base de nuestra institucionalidad, que no se la voy a comentar ahora, describir ahora en todos los párrafos que está inscrita, reconocida y promovida en la actual Constitución, ni en las anteriores, porque sería alargar demasiado nuestro comentario, pero en fin, usted lo puede ver leyendo la actual Constitución. Tal base, por así decir, podría decir casi dogmática de la actual Constitución, que es la igualdad de los chilenos delante de la ley, está siendo puesta en jaque con esta reforma constitucional. Veamos qué establece la reforma constitucional. Establece que para una eventual nueva constitución existan al menos 24 o 27, todavía no está definido el número de cupos reservados para los pueblos originarios. Es decir, ya sabemos que va a haber un sector de la población que tendrá cupos reservados, independiente de la votación que tengan o no tengan. Es decir, podrá ser que una persona vote por el candidato para el escaño reservado que ya automáticamente queda electo porque es un cupo reservado. Es decir, aquí tenemos claramente constituido el concepto de privilegio. Es decir, hay 24 señores que se sentarán
en la comisión de redacción de una nueva constitución solo por el título de pertenecer o de identificarse como pueblos originarios. Y aquí tenemos nosotros, además de este privilegio, porque obviamente que el resto de la nación no va a tener ningún cupo reservado, todos van a ser igual delante de la ley, por lo tanto ya se constituye una violación y una discriminación arbitraria dentro de la población de aquellos que se dicen descendientes de indígenas, de aquellos que no se reconocen descendientes de indígenas. Pero además de esta absoluta arbitrariedad, existe una segunda tipo de arbitrariedad que es el concepto de autopercepción de pertenecencia a los grupos, a los pueblos originarios. Porque no existe actualmente un registro electoral de personas descendientes de pueblos originarios. La única institución que tiene una base de datos de personas que se han inscrito como tales es la CONADI, que no es un servicio electoral, es un servicio que atiende las necesidades de aquellos que se dicen descendientes de pueblos originarios. Luego, no habiendo una base de datos en función de la cual tal o cual otra persona podrá ir a votar siendo reconocida en un listado que la acredita como tal, la fórmula que están proponiendo los grupos indigenistas es la de la autopercepción. Ahora, la autopercepción, como miembro del pueblo originario, es también otro criterio arbitrario, porque como ya hemos visto en estos programas de por qué yo rechazo una nueva constitución, la gran mayoría de los chilenos tenemos ADN de pueblos amerindios. Es decir, el estudio que hizo la Universidad de Chile desde Arica a Puerto Montt, tomando muestras de sangre de poblaciones aleatorias, concluyó que la casi totalidad del pueblo chileno tiene antecedentes ADNs amerindios. Por lo tanto, no habría nadie que podría desconocer científicamente su pertenencia a esos pueblos, inclusive yo que les hablo. Pero entonces, ¿por qué va a ser un criterio de autopercepción? ¿Qué quiere decir este criterio de autopercepción? Este criterio de autopercepción no es sino un criterio ideológico. Es decir, se consideran indígenas o miembros de los pueblos originarios aquellos que adhieren a la cosmovisión indígena. Ahora, ¿cuál es esa cosmovisión indígena? Esa cosmovisión indígena, por así decir, se concentra en 3 puntos fundamentales. Uno es el valor de la tierra. Ellos quieren vivir en el Atmapu, mapuches, o sea, la tierra es sagrada. Otra es el rechazo de la propiedad privada y en la vida en comunidad y en tribus. Son las tribus las que poseen la propiedad y son los miembros de esa tribu que en conjunto trabajan esa mapu, esa tierra, que no pertenece a ninguno. Y por otro, una visión religiosa de carácter semipanteísta, donde la tierra es sagrada y donde se agradece a la Pachamama, que sería la madre tierra en el norte, o los cultos mapuches también consideran sagrada esta tierra. Estos 3 conceptos, que son valor sagrado de la tierra, negación de la propiedad privada y visión panteísta de la religión, no son compartidas por la gran mayoría de los pueblos originarios. Si nosotros vamos a revisar el censo del 2017, que es en el cual se basa los grupos indigenistas para exigir este reconocimiento de los cupos reservados, el 80,51% de los descendientes de los pueblos originarios viven en ciudades, viven fuera del Atmapu. El 80%, 85% de esos mismos integrantes de pueblos originarios
reconocen la religión católica y cristiana en general como siendo su propia religión, 65 católica y 85 protestante. Y la gran mayoría de aquellos que viven en las ciudades, o sea, el 85%, son cristianos, quieren y anhelan un progreso económico para ellos y sus familias, es decir, el uso y usufructo del derecho a propiedad privada. Luego, cuando estamos hablando de aquellos que se reconocen como indígenas, estamos diciendo que estamos hablando solo de un 15 a 20% de la población, de los que se autoconsideran indígenas o de la población nacional. Por lo tanto, la gran mayoría del pueblo mapuche está queriendo progreso en base a la propiedad privada, son cristianos y viven en la ciudad y no en el Atmapu. ¿Por qué entonces darle derechos a una minoría que no es sino una minoría ideológica, que en el fondo rechaza estos conceptos en los cuales está inmersa la gran mayoría de los pueblos originarios, solo para incutir una cuña en esta unidad nacional que en este mes estamos celebrando? Pero hay otro aspecto que complica aún más el panorama de este proyecto de reforma constitucional de otorgamiento de cupos reservados a pueblos originarios en base a la autopercepción. Si se trata de la autopercepción, el concepto de autopercepción o autoidentificación se une al concepto de la ideología de género, según la cual las personas no son ni hombres ni mujeres, sino en la medida en que ellos se autoidentifiquen como tales. Eso lo hemos visto, lo conocemos, es una ideología que está en la educación, que está en las costumbres de muchas personas, que está en la legislación de muchos países, por lo cual no existe hombre ni mujer, sino en la medida en que uno se autoidentifique. Entonces, en ese mismo sentido, si vale la autoidentificación como criterio de votación para la próxima constitución, para la redacción de una próxima constitución, habría que tener caños reservados para aquellos que no se identifiquen ni como hombres ni como mujeres, sino como homosexuales, como transgénero, como lesbianas y otras formas de sexualidad o género. Hay 50 aproximadamente reconocidas por las Naciones Unidas, para que también constituyan cupos reservados para la redacción de esa constitución, en la misma lógica de la autopercepción de los pueblos originarios con cupos reservados. Pero no solamente a las identidades de género debería otorgársele estos cupos reservados, sino que también a aquellos que se consideran antiespecistas. Usted recordará que hemos comentado que la FECH, dentro de sus estatutos, redactó el año pasado como objetivo el antiespecicismo. ¿Y qué quiere decir el antiespecicismo? Sino que pueden existir también personas que se reconozcan como de otra especie que no sea la especie humana. Si yo me puedo reconocer, y eso está en la lógica de este error absurdo que niega en el fondo la naturaleza humana tal cual Dios la creó. Si yo me puedo reconocer como mujer siendo hombre, y si una mujer se puede reconocer como hombre siendo mujer, ¿por qué no un hombre o una mujer se pueden reconocer como planta siendo seres humanos? ¿Y por qué no se pueden reconocer también como animales perteneciendo al reino humano? Todo esto muestra hasta qué punto esta concepción de la autopercepción de los pueblos indígenas nos lleva a un verdadero abismo de caos, por donde nosotros podríamos estar abriendo una compuerta no solamente a cupos reservados para pueblos originarios, sino que a cupos reservados para identidad de género y a cupos reservados para identidad de especie. Todo esto muestra que lejos de estar celebrando la patria en este mes, con este proyecto lo que estamos celebrando, o lamentando mejor dicho, no es sino la destrucción de una patria auténtica, cristiana y fuerte.
Por eso yo rechazo una nueva constitución, porque esta es la mentalidad, esta es el anhelo de lo que va a ser una nueva constitución. Por eso yo le invito también a usted a rechazar y a oír nuestro próximo post donde continuaremos con este tema, por qué yo rechazo una nueva constitución y cuáles son las consecuencias que este proyecto nos podrá traer para el futuro de nuestro país. Muchas gracias y hasta nuestro próximo post, porque yo rechazo una nueva constitución.